Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la asignatura de Historia y Geografía. Estamos en la unidad número 2, que lleva por nombre América, Ubicación, Paisajes y Recursos, y esta es ya la sesión número 16. Les recuerdo que en nuestras sesiones anteriores ya hemos visto, ¿cierto?, distintas características de América. Vimos todo lo que tiene que ver correspondiente a geografía, vimos su relieve, su hidrografía. Ya también hemos conocido, ¿cierto?, sus paisajes. Y en esta sesión vamos a trabajar un poquito con la cultura de su gente. Así que vamos a ver entonces el objetivo que corresponde a nuestra sesión. Nuestro objetivo habla de describir distintos paisajes del continente americano considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. Como yo les mencionaba recién, ya hemos visto, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con relieve, hidrografía, ya vimos los climas, los ríos. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito con la población. Vamos a ver entonces en dónde está ubicada generalmente, ¿cierto? Cómo se compone, etcétera. Comencemos entonces. La población de América. Según se estima, en América habitan más de 900 millones de personas y para el año 2025 se espera que en el continente vivan más de 1.000 millones. Para alcanzar esta cifra es necesario que se conjuguen una serie de factores. Nosotros ya sabemos que América es un continente bastante grande que además recorre, ¿cierto?, todo nuestro globo terráqueo, ya lo recorre de polo a polo. ¿Qué quiere decir eso? Que América parte, ¿cierto?, en el polo norte y termina en el polo sur, ya ahí en la Antártida. Así que, por ende, es un continente en donde además, ¿cierto?, existe gran población, ya hay muchas personas. Vamos a ver cuáles son estos factores, ¿cierto?, que influyen en que tengamos ese número, ¿cierto?, de personas. Dijimos recién que existían tres factores que influyen en el crecimiento de la población. Los nacimientos, ¿cierto?, todas las personas nuevas que nacen, las defunciones, que tienen relación con las personas que mueren, y las migraciones. ¿Cuáles son las migraciones? Tiene relación con las personas que se cambian ya de una zona a otra, de un país a otro principalmente. Ya esa es la migración, es trasladarse desde un país, ¿cierto?, una ciudad a vivir a otra. Como has visto, los nacimientos favorecen el crecimiento, mientras que las defunciones provocan una disminución de la población. Pero esto siempre va a suceder, así como gente nace todos los días, también hay personas que mueren, ¿cierto?, o fallecen todos los días. Es parte también, ¿cierto?, de la ley de la vida. Y esto va a ir afectando, ¿cierto?, al número de personas que puedan vivir o que están en un lugar determinado, en un país, ciudad, etcétera. En el caso de las migraciones, el crecimiento puede verse afectado favorable o desfavorablemente, pues la emigración ocurre cuando la población se desplaza desde su localidad a otra región o país en forma temporal o permanente, que era lo que yo les explicaba, ¿cierto? Cuando una persona se va a vivir a otro país, ya de forma permanente. No es lo mismo cuando yo me voy de visita, porque yo voy a estar ahí por un tiempo. Pero cuando yo me cambio, ¿cierto?, de forma permanente, ahí realmente se va a producir este cambio. Después tenemos la inmigración, que se refiere al proceso en que una población se establece en un lugar distinto al de su origen. ¿Ya? Entonces, con respecto a la inmigración, los inmigrantes van a ser estas personas, ¿cierto?, que se fueron a vivir, ¿cierto?, se establecieron ya de forma permanente y se quedaron a vivir ahí. ¿Ya? Incluso hay personas que se cambian la nacionalidad, ¿cierto? Se ponen a hacer familia en ese lugar y dejan atrás, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con su antiguo lugar en donde ellos residían. ¿Ya? Eso es con respecto a la inmigración.
Las características de la población. La población también se clasifica por grupos de edad. Tenemos población infantil, que esto está catalogado hasta los 15 años. Va a haber también población adulta, que se refiere entre los 15 y los 65 años de edad, y la población adulta mayor, que es más de 65 años. Los estados valoran mucho estos datos, pues así pueden aplicar las políticas públicas y hacer las inversiones adecuadas a la realidad demográfica que deben enfrentar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay un país que tiene mucha población de más de 65, ¿cierto? Correspondiente a la tercera edad, todo lo que tenga que ver con políticas públicas va a estar relacionado hacia ese tipo de personas. Quizás van a haber mayores construcciones que tengan rampas, ¿cierto? Todo hecho para o pensado, ¿cierto? Para estas personas. No así en lugares en donde tenemos mayor población, ¿cierto? Adulta o incluso infantil. ¿Ya? Va a depender, estos son datos muy importantes, ¿cierto? Para saber de qué forma se va organizando el país o el lugar. Si bien en América predomina la población joven y adulta, existen diferencias entre países y subcontinentes. Por ejemplo, en Uruguay predominan los adultos, pero en Guatemala cerca de la mitad de los habitantes son jóvenes. No obstante, en el continente los adultos están aumentando a distintos ritmos y así también la esperanza de vida, lo que significa que las personas tienen menos hijos y viven más años. Esto, bueno, se viene observando hace ya bastantes años y no solamente en nuestro continente americano, sino que en la mayoría de las partes del mundo. Si bien más en Europa hay mucha más población adulta, acá en América aún quedan zonas, ¿cierto? Como Guatemala, en donde tenemos bastante población joven. Pero la mayoría de los países hoy en día tienen más población adulta y adulta mayor porque la esperanza de vida ha ido aumentando. Antiguamente las personas podían fallecer, ¿cierto? Entre los 60, 70 años y hoy en día se habla incluso de 100 años, ¿ya? E incluso más. Entonces, tiene más que ver con esto. Además, esto también se relaciona con que las personas tienen más acceso a salud, tienen una mejor alimentación, etcétera. Además, los estilos de vida no son tan sacrificados como si lo eran antes, ¿ya? Y todo el tema de los avances médicos ayuda mucho más. Localización de la población. Por efectos del relieve y el clima, la población se distribuye desigualmente en el territorio americano. Existen espacios en los que se concentra una gran cantidad de población y otros en los que prácticamente no hay habitantes. Vamos a ver entonces qué sucede, por qué sucede esto. Nosotros ya sabemos que América, ¿cierto? Yo les dije en un comienzo que estaba desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, o sea, atraviesa, ¿cierto? Todo nuestro planeta. Al ser así, tenemos todos los climas, ¿cierto? Prácticamente que existen. Y en donde viven las personas tiene mucho que ver también con el clima que hay en ese lugar. Por ejemplo, en este sector de por acá, el clima es muy frío y es abundante nieve, por ende hay una escasez de población, o sea, acá van a vivir pocas personas. En esta zona de acá, el clima es templado, el relieve es plano y hay acceso al agua y cercanía a la costa, presencia de recursos naturales y, por ende, abundante población. Acá vamos a tener un clima desértico, falta de agua, aridez extrema y hay una escasez de población. Todos los lugares en donde no haya agua y que además exista el frío, lo más probable es que tengamos poca población. Este sector de acá tiene una ocupación histórica del lugar y una concentración de mucha población. Toda esta zona de acá, ¿por qué tiene una ocupación histórica? Porque esta parte de aquí corresponde a México. Todo esto, y acá es donde estaban los primeros habitantes correspondientes a los mayas, los aztecas, por eso se habla de una ocupación histórica, o sea, desde los inicios, ¿cierto?, de nuestro planeta se sabe que ese es un muy buen lugar para vivir con respecto a condiciones climáticas, el agua, la vegetación, etcétera.
Tenemos este lugar de acá, en donde el clima es templado, el relieve plano, hay acceso al agua, cercanía a la costa, por ende va a haber también abundante población. Ya en nuestro subcontinente, ¿cierto? América del Sur, esta zona el clima es muy húmedo, perdón, y caluroso. Va a haber una abundante vegetación y escasa población. Acá vamos a tener el relieve plano, donde hay acceso al agua, cercanía de la costa y por ende también va a haber bastante población. Acá, donde estamos nosotros, en nuestro país, hay una zona en donde tenemos clima desértico. Hay una falta de agua, aridez y una extrema, ¿cierto? Aridez extrema y por lo tanto acá no hay mucha población. Y eso es referente a nuestro desierto de Atacama. Si ustedes se fijan entonces, según el clima y las condiciones del lugar, si va a haber poca o harta gente. Continuamos. Ahora que ya sabemos, ¿cierto? Todo con respecto a nuestra población, vamos a hacer la siguiente actividad. En el texto de historia van a realizar las páginas 88 y 89. Perdón. Recuerda que estas actividades nosotros no las vamos a, no es necesario que ustedes las suban, sino que simplemente las vamos a revisar en nuestra clase consultiva. Vamos a ver entonces cuáles son las páginas que ustedes tienen que desarrollar. Acá tenemos nuestro texto de historia, las páginas 88, ustedes van a tener que leer simplemente y van a ir acá abajito, van a ir contestando preguntas que aparecen ahí. Y estas están relacionadas además con el mapa que viene en la página 89. Y esta es entonces la actividad que ustedes tienen que realizar para esta semana. Espero que estén muy bien entonces. Nos vemos en nuestra clase consultiva del día viernes en donde vamos a revisar estas actividades. Así que me despido. Que estén muy bien, cuídense. Adiós. Chao, chao.